Bendito sea el Señor que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hoy, este día es el día del Señor, el día en que los creyentes nos reunimos en la casa del Señor para bendecir su nombre, para exaltar su nombre. Y yo espero que cada creyente sea bendecido en este día con su gracia, con su misericordia y que tengan un buen tiempo de comunión con los creyentes y principalmente un buen tiempo de comunión con Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de la voluntad de Dios y pensamos en qué manera nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios, muchas veces se nos hace muy difícil considerar y pensar en hacer la voluntad de Dios. Eh, en muchas oportunidades es porque no tenemos tanta claridad al respecto de qué es la voluntad de Dios. Y en muchas oportunidades también se piensa que hay una voluntad de Dios para cada cosa que tenemos que hacer. Entonces nos estamos preguntando día tras día, ¿será esto la voluntad de Dios? ¿Será esto otro la voluntad de Dios? Y, y hasta puede ser que alguna persona se sienta agobiada porque quiere con todo su corazón hacer la voluntad de Dios, sin embargo, eh, piensa que está transgrediendo alguna cosa cuando no tiene esa claridad y cuando toma decisiones o cuando hace ciertas cosas que eh, podrían parecer fuera de la voluntad de Dios. Bueno, nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento y encontrar algunos pasajes como por ejemplo eh, el apóstol Pablo dice la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces uno podría decir, esa es la voluntad de Dios, entonces voy a mantenerme en la voluntad de Dios, eh, santificando mi vida cada día. Bueno, es un aspecto muy importante y sin ninguna duda si nosotros decidiéramos solamente vivir una vida de santidad, sin ninguna duda estaríamos plenamente en la voluntad de Dios, porque una vida de santidad nos lleva a obedecer la palabra de Dios, y el que obedece la palabra de Dios está en la voluntad de Dios. Entonces es muy sencillo, simplemente reconocer que necesito una vida de santidad y comenzar a vivir una vida de santidad me va a llevar entonces a hacer la voluntad de Dios y se simplifica inmediatamente todo lo que yo quiero hacer para el Señor. Entonces ya no tendríamos mayores problemas si nosotros reconociéramos que una vida de santidad puede solucionar, puede ayudar a que nuestros pensamientos, nuestras intenciones eh, vayan eh, en la misma dirección que van los pensamientos y las intenciones del corazón de Dios. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, eh, aquí hay una mención acerca de la voluntad de Dios y dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya aquí, aunque no hay una mención eh,
explícita de acerca de la voluntad de Dios en este versículo. Sin embargo, ya tenemos algo en que encaminarnos. Es que debemos presentar nuestra vida, y aquí está hablando de nuestro cuerpo, de nuestro ser, ¿cierto? Y presentarlo delante de Dios como un sacrificio agradable, como un sacrificio que sea digno para el Señor. Y entonces ya de esta manera estamos haciendo algo que a Dios le agrada, y esa es su voluntad. Pero el versículo 2 nos va a ayudar un poco más, diciendo: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, al sistema que el mundo tiene para vivir, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, cómo es que nosotros dejamos de conformarnos, cómo es que nosotros dejamos de amoldarnos al sistema actual, es renovándonos por medio de nuestro entendimiento, renovando nuestro intelecto. Pero no se trata de llenar de conocimiento intelectual nuestra mente y nuestro corazón, sino que aquí se trata de renovarnos con la palabra de Dios, el conocimiento que debe llenar nuestra mente y nuestro corazón debe ser la palabra de Dios, como lo va a decir el apóstol Pedro, que debemos afirmar los lomos de nuestro entendimiento con la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, debemos entonces dejar de vivir como vive el mundo, dejar de vivir como el sistema nos manda que tenemos que vivir, y debemos entonces renovar nuestro entendimiento con la verdad que es el Señor, que es Cristo, con la verdad que es su palabra, y de esa manera entonces vamos a hacer la voluntad de Dios. La segunda parte del texto nos dice: para que comprobéis, es decir, esta es la situación. Dejamos de conformarnos a este siglo, a este mundo, a este sistema. Comenzamos a transformar nuestra vida por medio de la renovación de nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Y entonces dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, cuando nosotros nos encontramos frente a la disyuntiva, cuando nosotros nos encontramos frente a una encrucijada respecto a lo que quiero hacer o lo que debo hacer, cuando nosotros tratamos de entender qué es lo que Dios quiere que yo haga, cuál es la voluntad de Dios al respecto, entonces no necesito preguntar: Señor, ¿será esto, será aquello? Lo que yo necesito es renovar mi entendimiento con la palabra de Dios, traer luz de la palabra de Dios a mi mente y a mi corazón, y entonces voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, que además es agradable. Es decir, la voluntad de Dios no trae pesar, no trae yugo. La voluntad de Dios es agradable, y también la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, cuando nos enfrentemos a una situación en la cual no tenemos la seguridad de qué es lo que vamos a hacer, cuando nos enfrentemos a una situación en la que nos preguntamos: ¿estará Dios de acuerdo con esto? Entonces vamos a la palabra de Dios, llenamos nuestra mente y nuestro corazón con los pensamientos de Dios, y entonces viene la respuesta de inmediato a nuestra vida, cuál es el camino que debemos seguir, que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Que el Señor nos ayude en este día y cada día de nuestra vida a ir entendiendo que la voluntad de Dios está escrita en su palabra,
y no tenemos que ir más allá de la palabra de Dios para encontrar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Que tengan un día bendecido en el Señor, que este sea un día de su gracia para ustedes y que el Señor pueda hacer su obra cada día en sus corazones y en todo su ser. Bendito sea el nombre del Señor y sean bendecidos cada uno de ustedes también. Amén.